Apreciados hermanos, muy buenos días. Hoy es el domingo en el cual nos estamos reuniendo todos en nuestras casas, en razón a que por la orden del gobierno, ninguna iglesia cristiana puede reunirse en su sede. Agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad a través de todos estos equipos, celulares, computadores, poder compartir con los hermanos de la iglesia. Así que les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre recordándoles que la iglesia de Jesucristo nunca dejará de ser ese cuerpo vivo lleno del Señor, que es capaz de superar también circunstancias y uniéndonos en nuestras casas como esa primera célula familiar en el cual adoramos y exaltamos a nuestro Dios. Estamos en un tiempo difícil, todos lo sabemos. Nadie esperaba que pasara esto. Nos estamos enfrentando a un momento muy duro para la humanidad. Sin embargo, todo esto nos debe llevar como iglesia a reflexionar y a meditar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios seguirá haciendo en este planeta Tierra. Somos muy bendecidos por Dios al tener el don de la vida. Y somos muy bendecidos por Dios por la fe que el Señor nos ha dado, por la confianza que tenemos en Él a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios nos ha convencido de cuán importante es Dios en la vida de cada ser humano. Por eso, en este momento tan difícil, oremos a Dios para que el mundo se vuelva al Señor, para que todo ser humano reconozca su necesidad de Dios. Es verdad que hay miedo, es cierto que hay un temor inmenso en esta tierra. Es cierto que la gente está pensando que lo va a perder todo. Todo ha cambiado de manera radical. Ya el mundo no será lo mismo, porque la reflexión que la humanidad hará será una reflexión para pensar y meditar en lo importante que es el don de la vida y también para meditar en la necesidad de buscar de Dios. Por eso la iglesia tiene que levantar un movimiento de intercesión, levantar un movimiento de clamor, de oración, para que Dios en su infinita misericordia extienda su mano sobre este planeta, sobre esta tierra. Todos en este momento, sin excepción alguna, desde los gobernantes hasta las naciones poderosas, todos sin excepción, estamos en una situación de esperar y de esperar en la misericordia de Dios. Ya no hay nada de carácter humano que nos dé total confianza. Por eso necesitamos orar a Dios. Quiero animarles a orar por quienes están enfrentando esto día a día. Los médicos, las enfermeras, los científicos, todos los que están en el campo de la ciencia de la salud. Oremos por ellos, clamemos por ellos. Ellos se están exponiendo al estar en las clínicas, en los hospitales, en los lugares donde se están atendiendo a los contagiados. Ellos son los primeros que tienen el contacto con la gente que está afectada con este problema. Pidamos a Dios que la inteligencia, que la sabiduría que Dios ha dado a los médicos, a la ciencia en la salud, puedan ellos, guiados por Dios, usados por Dios, encontrar esa respuesta que estamos esperando. Dios puede usar a toda la ciencia médica, al cuerpo médico, enfermeras, médicos, especialistas, todos los que están en esa rama de la salud, para que en todos ellos invoquen a Dios y Dios los guíe a encontrar una medicina para este momento tan crítico. Quiero invitarles antes de la palabra a orar y les pido que ahí donde están inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta mañana. Qué privilegio tenemos de seguir hablándonos, de seguir reuniéndonos,
de poder interactuar contigo a través de la palabra y de la oración. Gracias, porque hoy desde nuestras casas podemos escuchar el mensaje de la palabra. Quiero pedirte, Dios, que en esta mañana tu Santo Espíritu traiga a la iglesia ese movimiento de intercesión, de oración por Cartagena, por Colombia, por los países del mundo, por este planeta que necesita desesperadamente que actúes en misericordia y compasión. Gracias por las autoridades, por el presidente, por los gobernantes, por todas las instituciones de este país, que puedan unidos, juntos podamos clamar a ti, Señor, para que cese esta situación tan adversa que ha traído miedo, terror a la humanidad. Que esto que está pasando, Padre, te suplicamos que también antes de caer en la zozobra y en la angustia, podamos detenernos, reflexionar y, como dice tu santa palabra, buscarte a ti, Señor. Pedirte, Padre, que tengas misericordia de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra tierra, de nuestro país entero, de nuestro continente, del mundo entero, Señor. Ten misericordia y que pronto podamos ver tu obra poderosa a través de aquellos que tú has dado sabiduría e inteligencia como el cuerpo médico para que podamos encontrar esa medicina. Guarda, Señor, la vida de quienes enfrentan carne a carne, como los médicos, esta situación difícil. Dirige al gobierno, dirige las decisiones, permite que esta nación desde el hogar clamen a ti con todo su corazón. Solo a ti, Señor, porque así nos has enseñado en tu palabra. Cristo enseñó a sus discípulos que la oración debe ser dirigida al Padre Celestial cuando dijo, cuando vayas a orar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Dice la Biblia que tú eres el que oyes la oración. Tú eres el que escuchas la oración y el clamor de una persona, de una familia, de un pueblo, de una nación, de esta tierra. Señor, muéstrale al mundo entero que solo hay una sola persona a quien debemos clamar y es a ti. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, como así lo enseñó él a sus discípulos. Señor, que la mente y el corazón de nuestra nación se enderecen y se pongan en línea conforme a tu palabra para saber a quién orar, a quién clamar, a quién pedir y delante de quién debemos humillarnos. Y ese eres tú. Oro por la iglesia, para que la iglesia clame a ti momento a momento por esta situación tan adversa. Bendice la iglesia cristiana en la tierra para que levante su voz clamando al Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Gracias, Padre, porque nuestra fe y nuestra confianza en ti permanecerá para siempre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que tengamos una reflexión en el libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 21 del versículo 1 al versículo 21. Génesis capítulo 21, del versículo 1 al versículo 21. Y este es un pasaje que lo he llamado, o el título de este tema es Dios, siempre Dios, en Cristo Jesús. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que Abraham
que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bérseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le dio por mujer a una mujer de Egipto. Este es un pasaje donde muestra un hecho tan triste y tan dramático, cómo en un instante todo puede cambiar. Abraham, Sara, Isaac, Ismael, Agar pasaron de un estado de tranquilidad, de un estado de calma, donde todo estaba seguro, a un estado de angustia. Y todo pasó porque hubo un hecho que fue el detonante, y fue que el hijo de Agar, Ismael, se burló, hizo mofa del hijo de Sara. Este hecho puede tener alguna connotación en el sentido de que Agar había dado a luz a Ismael antes que Isaac naciera, pero Isaac era el hijo de la promesa. Ismael nació de una relación muy distinta a la promesa de Dios. Así que espiritualmente, Isaac era el heredero de la vida espiritual, de la fe espiritual de Abraham. Por lo tanto, Abraham tenía claro que Ismael era su hijo, pero la promesa de Dios tenía que ver con Isaac. Así que el detonante fue muy claro. Lo que sucedió cambió radicalmente la vida de estas dos familias, Agar y su hijo, Sara y su hijo. De tal manera que cuando Sara le pide a Abraham que eche a la esclava Agar con su hijo, para Abraham fue duro, muy difícil. No es nada fácil tomar a un hijo y echarlo de la casa. Fue una situación que nadie quiere vivir. Sin embargo, esta crisis, esta adversidad, cuyo detonante fue una burla, trajo como consecuencia algo extraordinario y maravilloso. Y es aquí donde yo quiero en esta mañana, queridos hermanos, más que un gran mensaje, un sermón, es la reflexión de cómo Dios actúa en medio de las circunstancias. Cómo el Señor tiene todo bajo su óptica y Él sabe todo lo que va a suceder. Y es allí lo importante que es estar en línea al pensamiento bíblico, a la manera como Dios actúa en el pasado y como sigue actuando. Dios no ha dejado de ser Dios. Todo está realmente determinado
en que Dios, en su perfecta voluntad, permite situaciones para que nosotros como personas y como seres humanos entendamos cuán necesario es Dios para nosotros. Creo que este momento en el que está atravesando el mundo nos tiene que llevar a reflexionar sobre ese hecho. ¿Cuánto necesitamos a Dios? ¿Cuánto tenemos que encontrar en Dios la fortaleza que necesitamos? Así que este hecho para Abraham fue demasiado duro. Cambió absolutamente todo en estas dos familias. Y permítanme mostrarle cómo interviene Dios, cómo Dios va tratando esta circunstancia tan adversa para que lo que Dios había trazado pudiese llevarse a cabo sin ningún inconveniente. La Biblia nos dice en el versículo 14 que Abraham tomó pan y agua y se lo dio a Agar, madre de su hijo Ismael. La Biblia dice que esta mujer salió con su hijo, Abraham la despidió y ella anduvo errante por el desierto. Esa expresión es interesante. El desierto es sinónimo de muerte. El desierto también es sinónimo de una búsqueda aferrante al Señor. El desierto muestra realmente la soledad del ser humano. El desierto nos muestra también que la única brújula, la única persona que nos puede guiar en el camino tan invisible del desierto es el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que entender que lo que Dios estableció en el pasado, lo que quedó escrito, tiene que tener una trascendencia para el día de hoy. El mundo de hoy se siente así, caminando en un desierto y necesita desesperadamente a Dios. Tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos el dinero, tenemos todos los elementos requeridos para una vida extraordinaria en este planeta. Mas, sin embargo, hoy nos sentimos en un desierto. Hoy tenemos que aferrarnos a algo o a alguien, depender de algo o de alguien para sentirnos seguros. Gracias a Dios, porque Dios es Dios. Y como estuvimos orando, hay médicos, hay gente intelectual capaz en el campo de la medicina que Dios está usando y que Dios se glorificará a través de ellos. De tal manera que encontramos a Agar ahora tomando una decisión en medio del desierto, y es dejar a su hijo echado bajo un árbol, como dice la palabra de Dios, bajo un arbusto, y lo dejó allí abandonado y tirado, esperando la muerte de su hijo. Ella se llenó de miedo, de angustia, de desesperanza. Ella lo único que vio en su hijo fue la muerte. Ella lo único que esperaba era que su hijo muriera de sed y de hambre en el desierto. Pero precisamente, hermanos, estos son los detalles que ustedes y yo y que el mundo entero debe tomar en cuenta. Cómo Dios interviene en las circunstancias de la vida y de la humanidad. La vida del hombre no depende del hombre. La vida de la humanidad no depende de la humanidad misma. El orgullo y la arrogancia nos puede llevar a creer que lo que tenemos y lo que poseemos es suficiente. No se nos olvide, no somos seres todopoderosos. Dios es el único todopoderoso. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, en medio de esa circunstancia, en medio de ese profundo abandono y dejar a su hijo ahí al vacío de la muerte, ocurre que este jovencito, este niño, dice la palabra del Señor, alzó su voz y lloró. Alzó su voz y lloró. Y es aquí donde creo que es importante que usted fije sus ojos en esas dos palabras. Alzó su voz y lloró.
Pero su madre Agar lo que esperaba era la muerte de su hijo. Y ahora encontramos en el versículo 17 la manera como Dios actuó en ese momento. En medio de la muerte llegó la esperanza. En medio de la profunda soledad en el desierto llegó la voz de Dios. Y dice la Biblia, y oyó Dios la voz del muchacho. Clamó el muchacho de alguna manera. Algo dijo ese jovencito cuando levantó su voz y derramó sus lágrimas. Tal vez dijo, mamá, ayúdame. Tal vez dijo, Dios, Dios de Abraham, ayúdame. Tal vez dijo algo tan grande que eso llegó hasta Dios. Y dice la Biblia que Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Mis queridos hermanos, esto nos enseña la gran diferencia cuando es abandonarnos a la muerte, al desierto de la incertidumbre y del miedo. Esto nos muestra cuando nos abandonamos casi que sin importar y totalmente impotentes. Abandonamos la vida, personas, creyendo que lo único que reinará será la muerte. Pero en medio de ese desierto, así como se escucha una voz que clama, también hay un Dios que escucha. Y en eso quiero pedirles que tengamos muy presente. Lo que el mundo de hoy necesita es levantar su voz a Dios. Es pedirle a Dios perdón. Es decirle, Dios, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Lo que esta tierra necesita es que bajemos la guardia y que reconozcamos que no somos dioses. Somos mortales que necesitamos desesperadamente de la misericordia de Dios. No solamente podemos clamar por nosotros, sino clamar por otros que tal vez no saben cómo clamar a Dios. Pero mis queridos hermanos, es el tiempo en que la iglesia tiene que cumplir una misión extraordinaria y es llevar a cabo el mismo ministerio que Jesucristo está llevando a cabo a la derecha del Padre, y es el ministerio de intercesión. Muchas de las bondades y de las misericordias de Dios sobre nuestras vidas es porque Dios escucha la intercesión de su Hijo Jesucristo. Y por eso gozamos del favor de Dios. Ese mismo favor debemos ahora nosotros clamar para que llegue a cada enfermo, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, a cada familia, a cada gobernante, a cada país, a cada médico, a cada enfermera, a cada clínica, a cada hospital, donde quiera que hayan seres humanos, debemos levantar nuestra voz buscando la ayuda de Dios por ellos y por nosotros. Dios responde. El Señor es un Dios que escucha. Tal vez hay muchas personas que se han abandonado a la muerte. Tal vez hay muchos que están pensando que más importante que la muerte son sus bienes materiales. Tal vez otros se están aferrando a lo que poseen. Pero frente a la muerte, todos llegamos a un mismo sitio. No importa qué tan rodeados de personas estemos, si estamos alejados de Dios, estamos en el desierto. Y ahí tenemos que clamar a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. La Biblia dice entonces que Dios obró de manera muy especial en la vida de Agar y en la vida de su hijo. Porque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Porque Ismael era parte del plan de Dios también. Y porque Dios le prometió a Abraham que Dios haría también una nación en Ismael. Por eso el niño no moriría. Jesucristo nos ha enseñado a nosotros, para el que cree todo es posible. Jesús le enseñó a sus discípulos a que creyeran en Él como el Hijo de Dios y como el Salvador de la humanidad. Los discípulos confiaron en Jesucristo, confiaron que su palabra, su mensaje, su vida y su poder y la manifestación de sus hechos eran de Dios mismo a través de Jesucristo. Todos tenemos que buscar de Dios a través de Jesús.
Dios envió a Jesucristo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad necesita salvación contra un virus, pero la humanidad necesita salvación frente a la muerte eterna. Y la única salvación nos la da el Señor Jesucristo. Hay una herramienta maravillosa que nos da Dios para entender esto y es su palabra. El mundo de hoy necesita una medicina. El mundo de hoy necesita que los médicos, los científicos, encuentren una droga que pueda evitar la mortandad. Pero el corazón de la humanidad necesita creer en Dios, en Cristo Jesús, para también obtener la salvación de su alma. Qué bueno que podamos tener seguridad de nuestra relación con Dios en Cristo, pero también la bendición de tener una cura contra esta enfermedad. La palabra de Dios entonces le dice que el ángel le habla a Agar y le dice: no temas, porque Dios ha escuchado la voz del niño. Ten fe, no dudes, créele a Dios. Dios escucha la oración. Cuando el Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Cuando Jesucristo enseña a sus discípulos a orar al Padre en su nombre, Dios escucha y responde. Cuando la Biblia dice que si se pusieren de acuerdo 2 o 3 en la tierra para orar una misma cosa, Dios escuchará. Es nuestra fe en Dios. Cristo ha venido a este mundo, al desierto espiritual de esta humanidad, y Él quiere que renazca una fe legítima y verdadera en Dios a través de Él. Confiemos en el Señor Jesucristo. Confiemos en Dios. Hoy conocemos más de Dios por Jesucristo. Hoy vemos que su palabra se cumple en todos aquellos que creen en Él. Hermanos, nos esperan días difíciles. Nos esperan momentos en que todos tenemos que aferrarnos a la oración, a invocar el nombre de Dios en el nombre de Jesucristo. El desierto que hay en este momento en la humanidad es un desierto de fe y de esperanza. Oremos para que renazca la fe y la esperanza en Jesucristo. Él fue quien murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó de los muertos y fue levantado a los cielos para que nuestra fe en Él fuese grande, contundente. Solo Jesucristo pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo pudo resucitar a un hombre llamado Lázaro después de 4 días de muerto. Y el Señor le dijo a su hermana: yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El más grande desafío para la ciencia médica es cómo enfrentar la enfermedad y cómo encontrar una cura. El más grande desafío también para la humanidad es creer y confiar en Jesucristo y en Dios. Hermanos creyentes, oremos para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en la tierra y produzca ese despertar espiritual en la vida de la gente, para que la gente busque al Señor con fe y con seguridad. Que las personas sepan que hay un Dios en los cielos que ve que aunque estemos en el desierto, el oído del Señor está abierto. Ese es un Dios de gracia, de compasión y de misericordia. No esperemos simplemente que la muerte, el dolor y la angustia es el final de todo. Dios puede cambiar esto. Dios sabe que Él puede hacerlo. Por tanto, confiemos en aquel que murió y resucitó y que tiene el perdón para nuestros pecados. Confiemos en aquel que nos da su salvación por su gracia y su misericordia. Confiemos en la obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestra necesidad de Dios a cada momento. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo a la oración. Hoy las iglesias están en las casas y desde las casas debemos clamar. Por eso quiero animarles que a partir del día martes, que empieza otro ciclo de 19 días,
todos los días, de 7 a 8 de la noche en nuestra casa, tengamos en familia una hora de clamor, de oración y de intercesión. Todos los días, a partir del momento en que empiezan los 19 días, otra vez de cuarentena, todos los días, una hora, cada familia reunida, orando a Dios, clamando para que este desierto desaparezca y renazca la fe, la convicción espiritual, para que renazca el buscar de Dios, para que entendamos que sin Dios estamos perdidos y que Dios escucha la oración desde el cielo. Si oyó el clamor de Ismael abandonado en el desierto, escuchará también tu oración y mi oración y la oración de la iglesia. Hermanos, todos los días oremos al Señor. Todos los días, a partir del día martes que empiezan 19 días, una hora en nuestra casa, de 7 a 8 en familia, clamando por nuestra vida, nuestra familia, nuestro departamento, nuestro país, el mundo, los gobernantes, los médicos, las enfermeras, todo el movimiento que se está levantando, y que podamos decir: Señor, creemos y confiamos en ti. Creemos que tú eres ese Dios que puede deshacer toda esta iniquidad y esta maldad de un virus que no sabemos cómo surgió y tampoco sabemos hasta dónde va a llegar esto. Solo Dios lo sabe. Los cristianos, en medio de esta batalla, en medio de este gran desierto, tenemos un estandarte: la Biblia, la palabra de Dios. Cristo vino para enseñarnos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que el hombre crea en él a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, esta semana que viene, de esta manera me comunicaré con ustedes. Oraré por ustedes y lo estoy haciendo, y sé que ustedes van a orar por mí. Respetemos las disposiciones del gobierno. No retemos a nadie. Tengamos prudencia y sabiduría. No nos expongamos. No hagamos uso de una fe imprudente y clamemos a Dios como debe ser. Así como este niño fue lo contrario a su madre, así como la madre esperaba la muerte, su hijo levantó su voz. Solo que no sabemos qué dijo, pero Dios oyó la voz y el llanto del niño. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga nuestra nación, nuestra familia. Muchas gracias. Que Dios nos guarde.